A las 5:30 de la mañana, bajo una lluvia fría que convertía las piedras de Roma en espejos oscuros, un autobús esperaba con el motor encendido frente a la puerta trasera de St. Bridget's. Nadie hablaba. 18 pequeñas maletas permanecían alineadas bajo el techo de la entrada. Algunas eran demasiado viejas. Una tenía cinta roja alrededor del asa rota. Otra ni siquiera era una maleta. Era una bolsa de supermercado cerrada con un cordón. Y junto a ellas había 18 niños esperando para marcharse de un lugar al que muchos habían llamado hogar. Pero había algo extraño. Ninguno de ellos miraba el autobús. Todos miraban hacia la vieja casa de ladrillos que tenían detrás. Como si supieran que, en cuanto subieran a ese vehículo, algo quedaría atrás para siempre. Daniel Mercer tenía 13 años. Sujetaba la mano de su hermano pequeño con tanta fuerza que los dedos de Michael comenzaban a ponerse pálidos. Michael tenía 8. No preguntaba a dónde iban. No preguntaba cuánto tardarían. Solo miraba la puerta de la casa. La puerta que conocía. La puerta que había visto abrirse cada mañana. La puerta que siempre había estado allí. Hasta aquella madrugada. A pocos metros de los niños, una anciana religiosa sostenía una lista de nombres. Era la hermana Miriam Ale. Tenía 79 años, el cabello plateado y una expresión que parecía haber envejecido 10 años durante aquella sola noche. En una mano llevaba los documentos del traslado. En la otra sostenía una antigua llave de latón atada a un cordón azul descolorido. Sus labios se movían lentamente mientras contaba los nombres. 1, 2, 3, 18. Entonces escuchó pasos. La figura que avanzaba bajo la lluvia no llevaba paraguas. Era Pope Leo XIV. Se detuvo frente a la hermana Miriam. Miró las maletas. Miró a los niños. Después miró el autobús. Y finalmente preguntó: ¿por qué están los niños afuera? La hermana Miriam levantó los ojos. Durante unos segundos no pudo responder. Entonces extendió la lista. El Papa la tomó. 18 nombres. 4 hogares diferentes. 3 condados. Y 2 nombres que hicieron que su mirada se detuviera. Daniel Mercer. Michael Mercer. Hermanos. Asignados a lugares diferentes. Pope Leo levantó lentamente la cabeza. ¿Quién ordenó esto? En ese momento, una puerta lateral se abrió. El obispo Nathaniel Rourke apareció bajo el marco. Su abrigo negro estaba seco. Su cuello perfectamente colocado. Su rostro parecía preparado para responder cualquier pregunta. Pero sus ojos no. Santo Padre, dijo. Se trata de una reubicación temporal. Pope Leo miró nuevamente el autobús. ¿A las 5:30 de la mañana? El edificio está envejeciendo. Eso no responde a mi pregunta. El obispo respiró profundamente. Tenemos que comenzar las obras antes de que avance el proyecto de renovación. Pope Leo volvió la mirada hacia el patio. Allí había un enorme cartel cubierto con una tela blanca. La lluvia había levantado una de las esquinas. Y debajo de ella aparecieron unas palabras. St. Bridget's Residence. Downer Hospitality Villa. Pope Leo permaneció inmóvil. ¿Una villa? Una residencia diocesana, respondió el obispo. ¿Para quién? Para recibir a benefactores que pueden financiar futuros ministerios. El Papa volvió a mirar a los niños. ¿Y dónde dormirán ellos? En otros hogares. Juntos. El obispo no respondió. Solo se escuchó el motor del autobús. Un sonido constante. Frío. Impaciente. Como si el vehículo supiera que tenía una hora de salida. La hermana Miriam habló en voz baja. A las 6 se marcha. Pope Leo se acercó a Daniel. ¿Cuántos años tienes? 13. ¿Y tu hermano? 8. El Papa miró a Michael. Van juntos. Daniel bajó los ojos. Su mano se cerró aún más alrededor de la de su hermano. Dijeron que quizá más adelante. Pope Leo volvió lentamente hacia el obispo. ¿Quizá más adelante?
Las asignaciones son temporales. ¿Por qué están separados? El obispo habló de regulaciones, de procedimientos, de falta de espacio, de decisiones administrativas. Palabras correctas. Palabras limpias. Palabras que parecían diseñadas para no decir nada sobre el miedo de un niño de 8 años. Entonces Pope Leo vio la llave. ¿Qué es eso? La hermana Miriam la levantó. Era antigua. El latón había perdido su brillo después de décadas de uso. En una pequeña placa metálica podía leerse: Room 7. La hermana Miriam giró la llave. En el reverso había 4 palabras, casi borradas por el tiempo. No child leaves alone. Ningún niño se marcha solo. Pope Leo sostuvo la llave en la palma. Y por primera vez aquella mañana, el rostro del obispo Rourke cambió. No fue ira. No fue sorpresa. Fue miedo. Pope Leo lo vio. ¿Quién guardaba esta llave? La hermana Miriam miró al obispo. Él. El silencio se hizo más profundo. Pope Leo levantó los ojos. ¿Quién dormía en la habitación 7? El obispo no contestó. La lluvia golpeó con más fuerza el techo. El conductor miró su reloj. Las 5:42. Quedaban 18 minutos. Entonces Pope Leo cerró la mano alrededor de la llave. Y dijo solamente: ningún autobús sale. El obispo dio un paso hacia adelante. Santo Padre, la venta está programada para cerrarse a las 9. Los trabajadores llegarán a las 8. Si retrasamos el traslado, podríamos perder el acuerdo. Pope Leo miró a los niños. Después miró el cartel cubierto. Y finalmente volvió sus ojos hacia el obispo. Entonces el acuerdo tendrá que esperar. Nadie se movió. Porque aquella frase no era solamente una orden. Era una elección. Y todavía nadie en St. Bridget's comprendía lo que esa elección iba a revelar. Porque el verdadero problema no era que 18 niños estuvieran a punto de ser enviados a otros hogares. El verdadero problema era que alguien había decidido que, antes de que llegaran los benefactores, esos niños debían desaparecer de la vista. Y detrás de esa decisión había una historia mucho más antigua. Una historia que comenzaba con una pequeña habitación. Una llave azul. Un niño de 10 años. Y un hombre que, muchos años después, había olvidado por qué aquella puerta había sido tan importante. Pero Pope Leo XIV todavía no conocía esa historia. Todavía no, y quizá por eso tomó la llave. Porque algunas veces, antes de conocer toda la verdad, basta con descubrir una cosa. Que alguien está a punto de cerrar una puerta que nunca debió cerrarse. Antes de continuar, conviene detenernos un instante. La historia que estamos contando es una interpretación artística y narrativa, inspirada en elementos culturales, religiosos y públicos relacionados con el Vaticano, la Iglesia Católica y la figura representada aquí como Pope Leo XIV. No pretende presentar estos acontecimientos como una transcripción de hechos históricos ni como una declaración oficial. Tampoco busca atribuir delitos, intenciones ocultas o decisiones reales a personas concretas. Los personajes, conversaciones y situaciones de esta narración funcionan como elementos de una reflexión espiritual. Porque, en el fondo, esta historia no trata solamente de un edificio antiguo, de una venta o de un grupo de niños esperando bajo la lluvia. Trata de una pregunta mucho más profunda. ¿Qué ocurre cuando la necesidad de proteger una institución entra en conflicto con la responsabilidad de proteger a una persona? En esta interpretación, Pope Leo XIV representa una figura pastoral que escucha antes de juzgar, que observa antes de hablar y que entiende la autoridad no solamente como poder para ordenar, sino como responsabilidad frente a quienes tienen menos poder. La historia de St. Bridget's funciona como un espejo. Un espejo de nuestras propias decisiones. Porque quizá nunca tendremos que decidir el destino de una residencia, de una diócesis o de un proyecto millonario. Pero todos, en algún momento, podemos encontrarnos frente a una elección parecida. Podemos elegir lo conveniente. O podemos detenernos para escuchar a quien está sufriendo. Podemos proteger nuestra imagen. O podemos proteger a una persona. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que Pope Leo se detuvo aquella madrugada.
No porque ya conociera toda la historia, sino porque vio algo que ningún documento podía ocultar. Un niño que tenía miedo de perder su hogar. Y a veces, la fe comienza exactamente ahí. Cuando dejamos de mirar solamente el problema. Y volvemos a mirar al ser humano. Ahora sí. Volvamos a aquella mañana en St. Brichets. Porque lo que Pope Leo iba a descubrir dentro de esa vieja casa cambiaría por completo el significado de la llave de la habitación 7. Durante casi 80 años, St. Brichets había permanecido en aquel rincón tranquilo de la ciudad como una casa que se negaba a desaparecer. No era un edificio hermoso. La pintura se desprendía de algunas paredes. El tejado dejaba entrar agua sobre la lavandería. Los escalones del porche estaban ligeramente inclinados hacia un lado. Y las ventanas necesitaban reparación. Pero cada noche, cuando la ciudad comenzaba a quedarse en silencio, una pequeña luz permanecía encendida sobre la puerta principal. Era una luz sencilla. No tenía nada de extraordinario. Pero para los niños que vivían allí significaba algo. Significaba que alguien estaba despierto. Significaba que alguien esperaba. Significaba que, incluso después de un día difícil, todavía existía un lugar al que regresar. La hermana Miriam le conocía ese significado mejor que nadie. A sus 79 años, había pasado gran parte de su vida dentro de aquella casa. Conocía cada pasillo. Cada escalón que crujía. Cada ventana que se atascaba cuando llovía. Y conocía también las historias de los niños que habían pasado por allí. Algunos habían llegado con miedo. Otros con una pequeña bolsa de ropa. Algunos no sabían dónde dormirían la noche siguiente. Pero St. Brichets tenía una regla que Miriam jamás había olvidado. Ningún niño se marcha solo. No era una frase escrita en un gran cartel. Era una promesa. Una promesa que había sobrevivido durante décadas. Y entonces estaban Daniel y Michael. Daniel tenía 13 años. Michael, 8. Los dos hermanos habían llegado juntos y habían terminado compartiendo la habitación 7. 3 meses antes, aquella habitación era solamente una habitación pequeña con 2 camas. Pero para ellos se había convertido en algo más. Era su lugar. Sobre la cama de Daniel había un mapa dibujado del sistema solar. Michael había colocado un pequeño dinosaurio de plástico junto a una bola de nieve agrietada en el alféizar. No eran objetos importantes. Pero los niños rara vez necesitan objetos importantes. Necesitan cosas que puedan reconocer cuando todo lo demás cambia. Una cama. Una ventana. Una persona conocida. Una puerta que siga allí por la mañana. Durante aquellos 3 meses, Daniel había aprendido a cuidar de su hermano. Le recordaba cuándo tomar sus cosas. Le explicaba los ruidos de la casa durante la noche. Y cuando Michael tenía miedo de la oscuridad, Daniel se quedaba despierto unos minutos más. Aquella era la vida en St. Brichets. No perfecta. No rica. No nueva. Pero estable. Hasta que comenzaron a aparecer pequeñas señales. Primero fue una conversación sobre reparaciones. Después llegaron hombres que caminaban por el patio observando el tejado. Luego aparecieron documentos sobre escritorios donde antes solo había fotografías de antiguos residentes. La hermana Miriam preguntó una vez qué estaba ocurriendo. Le dijeron que se trataba de planificación. Planificación para el futuro. La palabra sonaba tranquila. Demasiado tranquila. Porque nadie hablaba de cerrar la casa. Nadie hablaba de trasladar a los niños. Nadie decía que aquella sería la última temporada de St. Brichets. Al menos, no delante de ellos. Pero Miriam había aprendido algo durante sus años allí. Los cambios importantes casi nunca llegan anunciándose. Primero llegan como pequeñas molestias. Una reunión inesperada. Una puerta que permanece cerrada. Una persona que deja de responder preguntas. Un documento que aparece sin explicación. Y luego, un día, todo aquello que parecía pequeño se convierte en una decisión imposible de ignorar. Aquel día comenzó antes del amanecer. Pero las raíces de lo que estaba a punto de ocurrir habían aparecido mucho antes. En las oficinas de la diócesis, el proyecto de renovación había comenzado a ganar fuerza.
Se hablaba de donantes, de nuevas instalaciones, de estabilidad, de una imagen renovada, de construir algo que representara el futuro. Y cuanto más hablaban del futuro, menos hablaban de los niños que vivían en el presente. La hermana Miriam lo notaba. No sabía todavía qué iba a suceder. Pero había una sensación extraña en el aire. Como cuando una tormenta todavía está lejos y, sin embargo, los animales parecen saber que viene. Aquella mañana, Miriam se levantó antes de las 5. Preparó café. Revisó los nombres de los niños. Después encontró la antigua llave de la habitación 7. No sabía por qué había sentido la necesidad de buscarla. Tal vez era costumbre. Tal vez era memoria. Tal vez algunas cosas se guardan durante décadas porque alguien, algún día, volverá a necesitarlas. A las 5:20, escuchó un motor. Miró por la ventana. El autobús estaba allí. Demasiado temprano. Demasiado silencioso. Y entonces vio las maletas. 1, 2, 3. Hasta 18. Miriam salió al patio. Preguntó qué ocurría. La respuesta fue sencilla. Los niños serían trasladados. Pero cuando pidió ver la lista, encontró algo que hizo que el corazón se le hundiera. Daniel y Michael no iban al mismo lugar. Miriam levantó la vista. Son hermanos. El encargado respondió que las asignaciones eran temporales. Temporales. Otra palabra tranquila. Otra palabra que podía esconder una herida. Miriam miró hacia la puerta. Daniel estaba allí. Michael a su lado. Y comprendió que aquella mañana no iba a ser como las demás. Todavía no sabía que Pope Leo XIV estaba a punto de llegar. Todavía no sabía que la antigua llave de la habitación 7 sería colocada en sus manos. Y todavía no sabía que, antes de que saliera el sol, alguien tendría que responder una pregunta que nadie quería escuchar. ¿Por qué había que sacar a 18 niños de su hogar antes de que llegaran los benefactores? Porque en ese momento todavía nadie lo llamaba una crisis. Pero las grandes crisis rara vez comienzan con una explosión. A veces comienzan con un autobús esperando demasiado temprano, y con una puerta que alguien ha decidido cerrar. La mañana todavía no había comenzado para la mayoría de Roma. Pero dentro de St. Brichets, las decisiones que cambiarían aquella casa ya estaban sobre una mesa. El obispo Nathaniel Rourke entró en la pequeña oficina y colocó 3 carpetas frente a Pope Leo XIV. No eran documentos secretos. No necesitaban serlo. Eran documentos ordinarios. Y precisamente por eso resultaban tan inquietantes. El primero era un informe de inspección. El segundo, un acuerdo de venta. El tercero contenía los planos arquitectónicos del nuevo proyecto. Rourke mantuvo las manos juntas mientras hablaba. El tejado necesitaba reparación. La caldera era vieja. El sistema eléctrico debía actualizarse. Mantener aquella residencia costaba cada año más dinero a la diócesis. Sobre el papel, todo parecía razonable. Una institución antigua necesitaba recursos. Un edificio deteriorado necesitaba inversiones. Una diócesis necesitaba pensar en el futuro. Pero Pope Leo leyó el informe con cuidado. Y encontró una diferencia importante entre lo que se decía y lo que realmente estaba escrito. El edificio necesitaba reparaciones. Sí. Pero no estaba condenado. No había un peligro estructural inmediato. La caldera necesitaba ser reemplazada. El tejado debía repararse dentro de un plazo determinado. Pero nada de aquello explicaba por qué 18 niños habían sido colocados junto a un autobús antes del amanecer. Pope Leo levantó el documento. Le dijiste a la hermana Miriam que el edificio era inseguro. Rourke respondió que estaba envejeciendo. El Papa no discutió. Simplemente señaló el informe. Esto dice que necesita trabajo. Hizo una pausa. No dice que tenga que quedar vacío esta mañana. El obispo permaneció en silencio. Entonces Pope Leo abrió el acuerdo de venta. Leyó una de las cláusulas. Después volvió a leerla. 30 días. El hogar podía permanecer abierto durante 30 días mientras se completaban los planes de transición.
30 días. No había una obligación contractual de sacar a los niños aquella mañana. La pregunta se volvió inevitable. ¿Quién ordenó el traslado? El obispo tardó unos segundos. Yo. ¿Por qué? Rourke explicó que el comprador esperaba recibir el inmueble preparado. Los benefactores llegarían más tarde. Querían ver un proyecto organizado. Querían comprobar que la diócesis tenía una visión clara para el futuro. Pope Leo escuchó. Pero no respondió. Porque fuera de aquella oficina, Daniel todavía tenía la chaqueta sobre los hombros de Michael. Y un documento administrativo no podía explicar la expresión de un niño que no sabía dónde dormiría aquella noche. El Papa extendió los planos. Los desplegó sobre la mesa. Entonces apareció el futuro que la diócesis había preparado. 3 habitaciones para invitados. Un comedor formal. Un jardín privado. Una capilla. Y un gran apartamento identificado como residencia del obispo. Pope Leo apoyó el dedo sobre aquella parte del plano. ¿Quién va a dormir aquí? Rourke respondió. Yo. El silencio fue inmediato. No porque una residencia para un obispo fuera necesariamente algo extraordinario, sino porque estaba prevista en el mismo lugar donde 18 niños habían vivido. Pope Leo volvió a mirar los planos. Después preguntó. ¿Y dónde dormirán ellos? La respuesta fue sencilla. En otros hogares. Pero Daniel y Michael no estarían juntos. El obispo habló de regulaciones. De dificultades. De decisiones temporales. De las necesidades de la diócesis. Pope Leo lo escuchó todo. Después miró hacia la ventana. Entonces planeabas ocultar a los niños antes de que llegaran los benefactores. Rourke respondió que no pretendía ocultarlos. Pretendía proteger su futuro. Aquella diferencia de palabras parecía importante para él. Para Pope Leo, no tanto. ¿Y por qué tenían que salir por la puerta trasera? El obispo apretó la mandíbula. Usted no entiende lo que hace falta para mantener viva una diócesis. Pope Leo levantó la antigua llave de latón. Quizá no. Miró el cordón azul. Pero entiendo lo que hace falta para que un niño pueda dormir sin miedo. La frase quedó suspendida. Y entonces la hermana Miriam entró. Había permanecido en silencio durante demasiado tiempo. En sus manos llevaba una pequeña caja de madera. La caja estaba rayada. Su cierre de latón había sido reparado con alambre. Miriam la colocó sobre el escritorio. ¿Hay algo más? El obispo la miró. Hermana Miriam. Pero ella abrió la caja. Dentro había una escritura original. Una fotografía en blanco y negro. Y una segunda llave de latón envuelta en un trozo de tela azul. La hermana explicó que la caja había pertenecido a Eleanor Vance, la mujer que había fundado St. Bridget's en 1947. Pope Leo tomó la escritura. La leyó lentamente. Y encontró una condición escrita a mano. La casa no debía convertirse en una residencia privada mientras hubiera un niño en aquella diócesis que careciera de una cama segura. Pope Leo volvió a leer la frase. Esta vez en voz alta. El obispo apartó la mirada. Porque aquella frase no era solamente una condición legal. Era una memoria. Una promesa. Y quizá también una acusación contra la decisión que acababan de tomar. La hermana Miriam tomó la fotografía. Mostraba una fila de niños frente a la casa. Algunos estaban serios. Otros sonreían. Y en un extremo aparecía un niño delgado, vestido con un suéter demasiado grande. Su rostro estaba parcialmente oculto por la sombra. Pero había algo alrededor de su cuello. Un cordón azul. Y una llave de latón. Pope Leo miró la fotografía. Después miró al obispo. ¿Quién es? Rourke no respondió. La hermana Miriam sí. Usted. El rostro del obispo perdió toda expresión. Pope Leo comprendió entonces que aquella historia no había comenzado aquella madrugada. Había comenzado muchos años antes. En una época en la que el hombre que ahora hablaba de estabilidad había sido solamente un niño que necesitaba una cama.
Un niño que necesitaba una puerta. Un niño que necesitaba saber que alguien estaría allí cuando despertara. La antigua llave de la habitación 7 dejó de ser un simple objeto. Se convirtió en un testimonio. Y mientras Pope Leo la sostenía, una pregunta comenzó a tomar forma. ¿Podía un hombre olvidar aquello que una vez lo salvó? La respuesta todavía no estaba dicha. Pero el rostro de Rourke parecía conocerla. Porque la grieta de St. Bridget's no había comenzado con los planos de una villa. Había comenzado mucho antes. Había comenzado cuando alguien decidió que el pasado debía desaparecer para que el futuro pareciera hermoso. Y ahora, por primera vez, el pasado estaba de pie en aquella oficina. Con una fotografía. Una escritura. Una llave. Y 18 niños esperando afuera. Lo más inquietante no era que la grieta existiera. Era que durante mucho tiempo todos habían aprendido a vivir alrededor de ella. Hasta aquella mañana. Hasta que alguien decidió mirar directamente dentro. La habitación 7 era pequeña. Pero aquella mañana parecía contener una pregunta mucho más grande que sus 4 paredes. Pope Leo XIV seguía sosteniendo la antigua llave. A su alrededor estaban el informe de inspección, el acuerdo de venta, los planos de la nueva residencia y la escritura original de St. Bridget's. Documentos distintos. Historias distintas. Pero todos conducían al mismo lugar. Los niños que esperaban afuera. Durante unos segundos, Pope Leo no dijo nada. Porque ya no estaba mirando solamente una casa vieja. Estaba mirando una decisión. Y toda decisión tiene un precio. La primera pregunta era sencilla. ¿Qué ocurriría con St. Bridget's si el proyecto seguía adelante? La respuesta parecía clara. La antigua residencia sería transformada. El edificio recibiría nuevas instalaciones. Los benefactores tendrían habitaciones para alojarse. La diócesis tendría un espacio más moderno. Y, desde una perspectiva administrativa, todo podía parecer una mejora. Pero había otra pregunta. ¿Quién pagaría el precio de esa mejora? La respuesta estaba sentada afuera. 18 niños. 18 vidas. 18 historias que no aparecían en los planos arquitectónicos. En los documentos, eran nombres. En una lista, eran asignaciones. En un autobús, eran pasajeros. Pero para la iglesia no podían ser solamente eso. Eran personas. Y para Daniel y Michael, aquella decisión tenía un significado todavía más concreto. Podía significar dormir juntos. O separados. Podía significar despertar en una habitación conocida. O comenzar otra vez en un lugar donde nadie supiera que Michael tenía miedo de la oscuridad. Podía significar conservar una pequeña sensación de hogar. O perderla. Y ahí estaba el primer nivel del problema. No se trataba solamente de una residencia. Se trataba de qué ocurre cuando una institución comienza a medir el valor de las cosas únicamente por su utilidad. Un tejado viejo puede tener un precio. Una caldera puede tener un precio. Una habitación puede tener un precio. Pero una sensación de seguridad no aparece en una hoja de cálculo. La confianza tampoco. Y mucho menos la dignidad. Pope Leo volvió a mirar la escritura original. La condición escrita por Eleanor Vance era sencilla. Ningún niño debía quedarse sin una cama segura. No hablaba de edificios perfectos. No hablaba de proyectos impresionantes. No hablaba de prestigio. Hablaba de una cama. De una necesidad básica. De algo que cualquier persona puede comprender. Y quizá precisamente por eso aquella frase tenía tanta fuerza. Porque cuanto más complicada se vuelve una institución, más fácil resulta olvidar las cosas sencillas para las que fue creada. La iglesia puede tener edificios. Puede tener oficinas. Puede tener presupuestos. Puede tener planes. Puede tener grandes ceremonias. Pero si una persona vulnerable se encuentra delante de una puerta y nadie quiere abrirla, entonces algo esencial se ha perdido. Ese era el segundo nivel del problema. No solamente St. Bridget's. La pregunta alcanzaba a toda la comunidad. ¿Qué significa decir que una iglesia está al servicio de los más vulnerables? ¿Es suficiente pronunciarlo?
¿Es suficiente escribirlo en documentos? ¿Es suficiente financiar nuevos proyectos? ¿O llega un momento en que esas palabras deben convertirse en una decisión concreta? Porque aquella mañana había dos futuros posibles. Uno podía verse en los planos. El otro podía verse en los ojos de Daniel. El primero hablaba de crecimiento. El segundo hablaba de pertenencia. Y Pope Leo sabía que no podía fingir que eran exactamente la misma cosa. El obispo Rourke intentó explicar nuevamente su posición. No hablaba como un hombre que quisiera hacer daño. Hablaba como alguien convencido de que estaba protegiendo una institución. Y eso hacía la situación más difícil. Porque los conflictos más profundos no siempre nacen entre personas buenas y personas malas. A veces nacen entre personas que creen estar haciendo lo correcto y, sin embargo, terminan olvidando a alguien en el camino. Rourke quería estabilidad. Quería que los benefactores confiaran en la diócesis. Quería demostrar que podía construir algo para el futuro. Quizá también quería escapar de la imagen de aquel niño que una vez había llegado a St. Bridget's con una bolsa de papel y un abrigo demasiado grande. No era difícil entender su miedo. Lo difícil era aceptar lo que ese miedo estaba haciendo. Pope Leo volvió a mirar la fotografía. El niño de la imagen llevaba una llave alrededor del cuello. El mismo tipo de llave que ahora sostenía él. Un niño que alguna vez había necesitado protección estaba a punto de ordenar que otros niños abandonaran el lugar que lo había protegido. Y esa contradicción era demasiado grande para ignorarla. Pero todavía existía una tercera dimensión. La más amplia. La que iba más allá de la diócesis. Porque las personas que estaban observando aquella historia no eran solamente los miembros del consejo. Había familias. Había sacerdotes. Había personas mayores que habían donado durante décadas. Había jóvenes que ya dudaban de la iglesia. Y había personas que habían dejado de creer que la institución pudiera escuchar sus problemas. Para algunos, una historia como aquella podía confirmar una sospecha. Que las instituciones hablan mucho de los pobres, pero protegen primero sus propios intereses. Que las palabras sobre misericordia funcionan bien durante una ceremonia, pero se vuelven difíciles cuando cuestan dinero. Que la compasión es sencilla mientras no exija sacrificar comodidad. Y eso era precisamente lo que estaba en juego. La confianza. Porque la confianza rara vez desaparece de golpe. No necesita una gran explosión. Puede desaparecer poco a poco. Una promesa incumplida. Una puerta cerrada. Un niño separado de su hermano. Una persona que pide ayuda y recibe un formulario. Una anciana que deja de llamar. Un joven que entra en una iglesia por última vez y decide no volver. Son pequeñas cosas. Pero juntas pueden convertirse en una herida enorme. Pope Leo conocía esa realidad. Por eso no quería convertir aquella mañana en una batalla entre él y el obispo. No se trataba de humillar a Rourke. No se trataba de demostrar quién tenía más autoridad. Se trataba de descubrir que debía protegerse primero. Y la respuesta todavía estaba fuera. Daniel. Michael. Los otros 16 niños. La hermana Miriam. La pequeña luz del porche. La antigua llave. Todo aquello apuntaba hacia la misma verdad. Una institución no demuestra su fortaleza cuando puede construir el edificio más hermoso. La demuestra cuando puede proteger a la persona más vulnerable aunque nadie esté mirando. Pope Leo caminó hasta la ventana. Vio a Daniel agacharse para acomodar la chaqueta sobre los hombros de Michael. El pequeño levantó la cabeza. ¿Nos vamos ahora? Daniel no respondió. Miró hacia la puerta. Como si esperara una señal. Y entonces Pope Leo comprendió que había algo todavía más importante que los documentos. Los niños estaban esperando saber si los adultos iban a cumplir su palabra. Eso era lo que realmente estaba en juego. No una venta. No una villa. No una reunión. Una promesa. La promesa de que la iglesia no olvidaría para quien debía existir. Pope Leo dejó la llave sobre la mesa. Después tomó nuevamente la escritura. Tenemos que reunir al consejo, dijo. Rourke lo miró. Santo Padre, no. Pope Leo habló con calma.
No vamos a discutir primero cuánto vale esta propiedad. Miró hacia la puerta. Vamos a preguntar cuánto vale una promesa. Nadie respondió. Porque esa pregunta no podía resolverse con dinero. Y tampoco con un voto. Mientras la lluvia continuaba cayendo sobre St. Bridget's, el verdadero conflicto acababa de cambiar. Ya no era una disputa sobre un edificio. Era una prueba de conciencia. Y en esa prueba, cada persona tendría que decidir qué estaba dispuesta a sacrificar para proteger aquello que decía valorar. Pero todavía faltaba conocer a la persona que haría que Pope Leo dejara de mirar aquella situación como un problema administrativo. Alguien sin cargo. Sin poder. Sin influencia. Alguien cuya historia no aparecía en ninguno de aquellos documentos. Y cuando esa persona hablara, una simple frase cambiaría la manera en que Pope Leo entendía todo lo que estaba ocurriendo. Pope Leo XIV permaneció junto a la puerta. No tenía prisa. Sabía que algunas verdades no aparecen cuando se exige una respuesta. Aparecen cuando el silencio deja de tener donde esconderse. La habitación 7 seguía exactamente como la habían dejado Daniel y Michael. 2 camas pequeñas. Un mapa del sistema solar sobre una de ellas. Un dinosaurio de plástico junto a una bola de nieve agrietada. Y las maletas abiertas en el suelo. Nada parecía importante. Pero Pope Leo comprendió que, para un niño, aquellas pequeñas cosas podían ser la diferencia entre sentir que tenía un hogar y sentir que solamente estaba de paso. Miró al obispo Rourke. ¿Usted vivió aquí? El obispo asintió. Sí. En esta habitación. Rourke tardó unos segundos. Sí. Pope Leo dejó que el silencio continuara. No necesitaba llenar cada espacio con preguntas. La habitación ya estaba hablando. El obispo miró una de las camas. Tenía 10 años. Su voz era diferente ahora. Ya no sonaba como la voz de un administrador defendiendo un proyecto. Sonaba como la voz de un niño que había aprendido a esconder una parte de sí mismo. Mi madre murió en febrero, continuó. Mi padre ya se había marchado. Pope Leo escuchó. Una trabajadora de la parroquia me trajo aquí. Rourke miró hacia la pequeña ventana. Llegué con una bolsa de papel y un abrigo que me quedaba demasiado grande. La hermana Miriam permanecía junto a la puerta. Había escuchado aquella historia antes. Pero nunca parecía ser la misma cuando alguien la contaba después de muchos años. Porque los recuerdos cambian cuando la persona que los vivió también cambia. Rourke continuó. No sabía cuánto tiempo iba a quedarme. Pope Leo preguntó. ¿Tenías miedo? El obispo sonrió débilmente. Mucho. No intentó esconderlo. Por primera vez aquella mañana, no necesitaba hacerlo. Pensaba que todos sabrían que yo no pertenecía a ningún lugar. Pope Leo miró la antigua llave. La sostuvo frente a él. Esta llave era tuya. Rourke asintió. La habitación 7 tenía esa llave. La hermana Miriam habló suavemente. No querías dormir si no estaba debajo de tu almohada. El obispo dejó escapar una pequeña risa. Pero la risa se quebró casi inmediatamente. Sí. Pope Leo preguntó. ¿Por qué? Rourke tardó en responder. Porque podía cerrar la puerta. Silencio. Y sabía que nadie podía entrar mientras yo dormía. Pope Leo miró la cerradura. Una pequeña pieza de metal. Nada más. Pero para aquel niño había significado seguridad. Un límite. Una certeza. La posibilidad de dormir sin esperar que algo terrible ocurriera. ¿Te ayudaba? Preguntó el Papa. Rourke levantó los ojos. Sí. Una sola palabra. Pero parecía contener años enteros. Pope Leo miró hacia Daniel. El muchacho seguía cerca de Michael. Entonces volvió a mirar al obispo. ¿Sabes lo que significa perder una habitación? Rourke no respondió. ¿Sabes lo que significa despertarte sin saber dónde dormirás esa noche? El obispo tragó saliva. Sí. ¿Sabes lo que significa necesitar una puerta que todavía esté abierta por la mañana? Sí. Pope Leo no elevó la voz.
no necesitaba hacerlo. La pregunta más difícil estaba a punto de llegar. Entonces, ¿por qué ordenaste que estos niños salieran antes del amanecer? El obispo cerró los ojos. Durante unos segundos, pareció regresar a aquella habitación muchos años atrás. Un niño. Una bolsa de papel. Un abrigo demasiado grande. Una llave debajo de la almohada. Después abrió los ojos. Y respondió. Porque quería que la diócesis pareciera diferente. Pope Leo frunció ligeramente el ceño. ¿Diferente de qué? Rourke miró alrededor. De esto. Señaló la habitación. De esta casa. Su voz comenzó a quebrarse. Cuando me convertí en obispo, quería construir algo nuevo. No era difícil entender por qué. Los edificios nuevos parecen promesas. Las paredes limpias pueden hacer creer que el pasado quedó atrás. Las grandes salas pueden dar una sensación de seguridad. Los proyectos modernos pueden hacer que una institución parezca fuerte. Pero Rourke no estaba hablando solamente de arquitectura. Estaba hablando de sí mismo. Quería que los benefactores vieran una diócesis diferente, dijo. Quería que vieran éxito. Orden. Estabilidad. Pope Leo lo observaba. ¿Y qué temías que vieran? El obispo tardó en contestar. A mí. La palabra fue casi inaudible. La hermana Miriam bajó la mirada. Rourke continuó. Pensaba que si veían esta casa, verían al niño que fui. El niño abandonado. El niño que llegó sin familia. El niño que necesitaba una cama. El niño que necesitaba una llave. El niño que tenía miedo de que alguien descubriera que no pertenecía a ningún lugar. Pope Leo sostuvo la fotografía antigua. Allí estaba ese niño. Mucho más pequeño. Con un cordón azul alrededor del cuello. Con la llave de la habitación 7. Y entonces el Papa comprendió algo. El problema nunca había sido simplemente que Rourke quisiera construir una residencia nueva. El problema era que había comenzado a sentir vergüenza del lugar que una vez lo había salvado. Pope Leo habló lentamente. No querías borrar esta casa porque te falló. El obispo levantó la mirada. Querías borrarla porque te salvó. Rourke no respondió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No hubo gritos. No hubo acusaciones. Solo una verdad que finalmente había encontrado palabras. Afuera, Michael apareció en la puerta. Miró a los adultos. Después miró la llave. Y preguntó. ¿Todavía tendremos nuestras llaves? El obispo se quedó inmóvil. Aquella pregunta sencilla parecía más difícil que cualquier argumento financiero. Pope Leo miró al niño. Después miró a Rourke. El obispo bajó la cabeza. Porque acababa de comprender que la historia no estaba repitiéndose exactamente. Era peor. Él había sido aquel niño. Y ahora estaba a punto de hacer que otro niño sintiera el mismo miedo. Pope Leo tomó la llave de la habitación 7. La colocó en la mano del obispo. Usted responderá a esa pregunta delante de todos. Rourke cerró los dedos alrededor del latón. La llave parecía pesar más que antes. Y quizá pesaba más. Porque ya no representaba solamente una habitación. Representaba una deuda. Una memoria. Una promesa que había sobrevivido décadas. Y una elección que todavía podía cambiar el destino de 18 niños. Pope Leo miró a Daniel. No cierres tu maleta. El muchacho levantó la cabeza. ¿Por qué? El Papa miró hacia la pequeña luz del porche. Seguía encendida. ¿Por qué no te vas esta mañana? Daniel no respondió. Solo miró a Michael. Y por primera vez desde que había llegado el autobús, los dedos de ambos hermanos dejaron de apretarse con miedo. Pero aquello era solamente el principio. Porque ahora Pope Leo ya no tenía delante un problema administrativo. Tenía delante el rostro de un niño. Y detrás de ese rostro, 17 más. La pregunta ya no era si St. Bridget's podía sobrevivir. La pregunta era si los adultos estarían dispuestos a proteger la promesa que aquella casa había hecho durante casi 80 años. Y a las 6:15,
todos tendrían que escuchar la respuesta. A las 6:15, la pequeña capilla de St. Bridget's estaba llena. Los niños se encontraban en las primeras filas. Daniel estaba sentado junto a Michael. Los otros 16 niños permanecían cerca de ellos, algunos todavía con las chaquetas puestas. Detrás estaban la hermana Miriam, varios trabajadores de la residencia y miembros del consejo diocesano. Al fondo de la capilla se encontraba el obispo Nathaniel Rourke. En sus manos sostenía la antigua llave de la habitación 7. Nadie hablaba. La lluvia seguía golpeando los vitrales. El sonido parecía llenar todos los espacios que las palabras no podían ocupar. Pope Leo XIV caminó hasta el frente. No llevaba un discurso preparado. Solo llevaba 3 documentos. La escritura original de St. Bridget's. El informe de inspección. Y el acuerdo de venta. Los colocó sobre una pequeña mesa. Después miró a todos los presentes. Esta mañana, comenzó, se tomó una decisión sobre el futuro de esta casa. Hizo una pausa. Pero antes de decidir el futuro de este edificio, debemos recordar por qué existe. Nadie respondió. Pope Leo tomó la escritura. Esta propiedad fue fundada con una condición muy sencilla. Leyó la frase lentamente. Ningún niño debía quedarse sin una cama segura. Algunos miembros del consejo bajaron la mirada. Otros permanecieron inmóviles. El Papa dejó el documento. No dice que el edificio deba ser nuevo. No dice que deba ser hermoso. No dice que deba impresionar a los benefactores. Miró hacia los niños. Dice que un niño debe tener una cama segura. Michael escuchaba atentamente. No entendía todos los detalles. Pero entendía una cosa. La conversación trataba sobre él. Y sobre su hermano. Pope Leo tomó el informe de inspección. Se nos dijo que este edificio era inseguro. Levantó el documento. El informe dice que necesita reparaciones. Alguien en la parte posterior de la capilla se movió incómodo. La caldera debe ser reemplazada. Pausa. El tejado necesita atención. Otra pausa. El sistema eléctrico debe actualizarse. Pope Leo levantó los ojos. Pero no dice que los niños tengan que abandonar el edificio esta mañana. El silencio fue absoluto. El obispo Rourke permaneció de pie. Pope Leo tomó entonces el acuerdo de venta. También se nos dijo que no había alternativa. Pasó una página. Pero el acuerdo contempla 30 días de transición. Una mujer del consejo levantó la mirada. 30 días. Pope Leo asintió. 30. Ahora las miradas comenzaron a dirigirse hacia Rourke. El obispo no se movió. Pope Leo continuó. Eso significa que la decisión de sacar a los niños antes del amanecer no estaba impuesta por el contrato. Nadie respondió. Fue una decisión administrativa. El obispo habló finalmente. Sí. Una sola palabra. Pero fue suficiente. Pope Leo no aprovechó el momento para humillarlo. En lugar de eso, hizo algo más difícil. Le dio la oportunidad de explicar. ¿Por qué? Rourke miró a los niños. Después a los miembros del consejo. Porque el proyecto necesita comenzar. El proyecto puede comenzar después. Los benefactores esperan resultados. Los niños también. El obispo guardó silencio. Pope Leo continuó. Ellos esperan saber dónde dormirán esta noche. Daniel bajó los ojos. Michael apoyó la cabeza contra su hombro. El gesto fue pequeño. Pero varios miembros del consejo lo vieron. La hermana Miriam tomó la palabra. Los hermanos fueron asignados a hogares diferentes. Un murmullo recorrió la capilla. Pope Leo preguntó. ¿Por qué? La hermana Miriam explicó que las plazas disponibles no permitían mantener juntos a todos los hermanos. Todos. No todos. Pope Leo miró a Daniel y Michael. Ellos tampoco. Miriam negó con la cabeza. El Papa cerró los ojos durante un instante. Después volvió a mirar al consejo. Entonces tenemos un problema. Uno de los miembros del consejo habló. Santo Padre,
debemos considerar también las necesidades financieras de la diócesis. Pope Leo asintió. Por supuesto. Si cancelamos el proyecto, podríamos perder una inversión importante. Lo entiendo. Y si perdemos esa inversión, otros ministerios podrían verse afectados. Pope Leo permaneció tranquilo. También lo entiendo. El hombre parecía esperar una discusión. Pero el Papa no discutió. Solo preguntó: ¿cuánto vale el proyecto? El miembro del consejo respondió con una cifra. Pope Leo no repitió el número. Miró a los niños. Luego preguntó: ¿y cuánto cuesta encontrar una cama para cada uno? Nadie contestó. ¿Cuánto cuesta mantener a dos hermanos juntos? Silencio. ¿Cuánto cuesta impedir que un niño crea que ha sido abandonado otra vez? No había una cifra para aquello. Porque algunas cosas no caben en un presupuesto. Pope Leo volvió a mirar al obispo. Nathaniel. Rourke levantó la cabeza. Era la primera vez que el Papa utilizaba su nombre de esa manera. ¿Usted conoce esta casa? Sí. ¿Conoce lo que significa llegar aquí sin nada? Rourke bajó la mirada. Sí. Entonces dígame qué habría necesitado el niño que usted fue aquella noche. El obispo no respondió inmediatamente. Finalmente dijo: una cama. Pope Leo asintió. ¿Algo más? Rourke tragó saliva. Que alguien me dijera que podía quedarme. La capilla quedó completamente inmóvil. Pope Leo miró a los niños. Después volvió hacia él. Eso es exactamente lo que esos niños necesitan escuchar hoy. Rourke cerró los ojos. La hermana Miriam comenzó a llorar silenciosamente. Daniel miró a Michael. Por primera vez, el pequeño sonrió. Pero Pope Leo todavía no había terminado. Tomó los planos de la nueva residencia. Los levantó para que todos pudieran verlos. Este proyecto incluye habitaciones para invitados. Algunas personas comenzaron a incomodarse. Incluye un comedor. Pasó otra página. Incluye una residencia privada. Dejó los planos sobre la mesa. Pero no incluye una habitación para estos 18 niños. Nadie pudo responder. Pope Leo habló con calma. No estoy diciendo que la diócesis no deba crecer. No estoy diciendo que no debamos reparar este edificio. No estoy diciendo que los benefactores no sean importantes. Hizo una pausa. Estoy diciendo que el orden de nuestras prioridades también es una forma de testimonio. El consejo permaneció en silencio. Porque aquella frase no atacaba a nadie. Pero tampoco permitía que nadie se escondiera. Pope Leo señaló la escritura. Si una institución que fue creada para proteger a los vulnerables necesita expulsar a los vulnerables para demostrar que está prosperando, entonces debemos preguntarnos qué significa prosperar. La pregunta quedó flotando en la capilla. Afuera, el autobús seguía esperando. El conductor miró nuevamente su reloj. 6:22, el motor continuaba encendido. Pero nadie subía. Pope Leo miró hacia la puerta. Apaguen ese motor. Uno de los trabajadores salió. Segundos después, el ruido desapareció. Y por primera vez aquella mañana, St. Bridget's quedó completamente en silencio. No era el silencio de una casa vacía. Era el silencio de una casa que estaba esperando una decisión. Pope Leo tomó la antigua llave. La levantó. Esta llave perteneció a un niño que necesitaba sentirse seguro. Miró a Rourke. Hoy pertenece a una decisión. Después miró a Daniel y Michael. Y esa decisión todavía está en nuestras manos. Nadie sabía qué iba a ocurrir con la venta. Nadie sabía si los benefactores aceptarían un retraso. Nadie sabía cuánto costaría reparar la residencia. Pero todos sabían algo. El autobús ya no iba a salir. Y los 18 niños seguían allí. A veces, una transformación no comienza con una gran declaración. Comienza cuando alguien simplemente decide no permitir que una persona vulnerable sea trasladada fuera de la vista. Pero todavía quedaba una pregunta. ¿Quién había autorizado realmente aquella operación? Porque mientras Pope Leo había encontrado las firmas del obispo en los documentos,
había otra firma escondida en una carpeta que todavía nadie había abierto. Y cuando esa carpeta apareciera sobre la mesa, la historia de St. Bridget tomaría un giro que nadie esperaba. La capilla quedó en silencio después de que Pope Leo XIV pronunciara aquellas últimas palabras. Una firma. Una carpeta. Una autorización que todavía nadie había mencionado. El obispo Rourke levantó lentamente la cabeza. Santo Padre. Pope Leo lo miró. ¿Hay otro documento? Rourke no respondió. La hermana Miriam sí. Hay una carpeta antigua. Todos se volvieron hacia ella. Miriam salió de la capilla sin decir nada más. Regresó unos minutos después llevando una carpeta marrón cubierta de polvo. La colocó sobre la mesa. No tenía el sello moderno de la diócesis. No tenía código digital. Solo una fecha escrita a mano. Pope Leo la abrió. Dentro había documentos originales relacionados con la fundación de St. Bridget's. Listas de nombres. Notas de antiguos sacerdotes. Cartas de donantes. Y fotografías de niños que habían vivido allí décadas atrás. Pope Leo pasó las páginas lentamente. Hasta que encontró una hoja diferente. Era más pequeña. Había sido doblada varias veces. La tinta estaba casi desvanecida. La hermana Miriam habló. Eleanor Vance escribió esto poco antes de morir. Pope Leo comenzó a leer. La fundadora no hablaba de dinero. No hablaba de edificios. No hablaba de prestigio. Hablaba de niños. Escribió que una casa como St. Bridget's podía cambiar de forma con los años, pero no debía cambiar de propósito. Si algún día la institución tenía que elegir entre parecer próspera y proteger a un niño, debía proteger al niño. Pope Leo dejó la hoja sobre la mesa. El obispo Rourke permanecía inmóvil. Entonces Miriam señaló otra línea. Había una frase que parecía haber sido añadida posteriormente. La habitación 7 no debe cerrarse mientras haya un niño que necesite refugio. Daniel levantó la cabeza. Michael preguntó. ¿Por qué? Nadie respondió inmediatamente. Pope Leo miró hacia el pasillo. Quiero verla otra vez. La hermana Miriam asintió. Los cuatro caminaron hacia la habitación 7. Daniel y Michael lo siguieron. La puerta permanecía abierta. Pope Leo entró. Esta vez observó las paredes con más atención. Había pequeñas marcas junto al marco. Números. Fechas. Iniciales. Algunas habían sido hechas por niños. Otras por adultos. Miriam explicó que durante décadas los residentes habían dejado pequeñas señales allí. No eran actos de vandalismo. Eran recuerdos. Una manera de decir. Estuve aquí. Sobre la pared, justo detrás de una estantería, había una línea de pequeñas muescas. Pope Leo movió la estantería. Apareció una pequeña cavidad. Dentro había una caja metálica. Rourke dio un paso atrás. No sabía que estaba ahí. Miriam lo miró. Yo tampoco. Pope Leo abrió la caja. Dentro había cartas. Decenas. Algunas tenían más de 50 años. Eran cartas escritas por antiguos residentes. Algunas hablaban de la escuela. Otras de las familias que habían formado después. Una decía que St. Bridget's había sido el primer lugar donde alguien había pronunciado su nombre con cariño. Otra hablaba de una mujer que había encontrado trabajo después de salir de la residencia. Otra simplemente decía: gracias por dejarme quedarme. Daniel tomó una de las cartas. ¿Puedo leerla? Pope Leo se la entregó. El muchacho comenzó. La carta pertenecía a un hombre llamado Thomas. Había llegado a St. Bridget's a los 11 años. Escribía que durante las primeras noches dormía con los zapatos puestos porque estaba convencido de que tendría que marcharse en cualquier momento. Hasta que una hermana le dijo: no tienes que irte mañana. Daniel dejó de leer. Miró a Michael. La frase parecía familiar. Porque era exactamente lo que un niño necesitaba escuchar. Pope Leo cerró los ojos por un instante. Entonces encontró otra carta. Esta vez,
La firma era diferente. Nathaniel Rourke. El obispo se quedó completamente inmóvil. Yo no recuerdo haber escrito eso. Pope Leo abrió el papel. La carta estaba fechada muchos años atrás. Rourke tenía 17 años. Escribía sobre su deseo de algún día ayudar a niños que llegaran a St. Bridget's. Había una frase subrayada. No quiero que ningún niño vuelva a sentir que está solo. Rourke miró la carta. Su rostro se quebró. Lo olvidé. Pope Leo no lo corrigió. No, dijo suavemente. Lo enterraste. El obispo bajó la cabeza. Durante unos segundos solo se escuchó la lluvia. Entonces Michael señaló otra cosa dentro de la caja. Era un pequeño sobre. Tenía escrito: para quien encuentre esto después de mí. Pope Leo lo abrió. Dentro había una fotografía. No era de un niño. Era de la habitación 7. La misma habitación. Pero décadas atrás. Había 2 camas. La misma ventana. La misma puerta. Y junto a una de las camas estaba Eleanor Vance. A su lado había un niño. El niño llevaba una pequeña llave alrededor del cuello. Rourke reconoció la fotografía. Esa fue la noche en que llegué. Miriam asintió. Pope Leo miró la imagen. Después miró al obispo. ¿Por qué nunca la viste? Rourke negó lentamente con la cabeza. Porque dejé de venir aquí. La frase parecía sencilla. Pero detrás de ella había años de distancia. Años de responsabilidades. Años de decisiones. Años intentando convertirse en alguien diferente del niño de aquella fotografía. Pope Leo volvió a guardar la foto. Pero antes de cerrar la caja, encontró algo más. Una última hoja. No era una carta. Era una lista. 18 nombres. Los mismos 18 nombres del autobús. Al lado de cada uno había una palabra. Protegido. Pope Leo miró a Miriam. ¿Quién escribió esto? Ella respondió. La hermana Eleanor. ¿Cuándo? Miriam observó la fecha. Su rostro cambió. Hace 36 años. Pope Leo volvió a mirar la lista. Los nombres no eran los de los niños actuales. Eran nombres antiguos. Pero la palabra seguía siendo la misma. Protegido. Entonces comprendió. La habitación 7 no era especial porque hubiera ocurrido algo sobrenatural allí. Era especial porque generaciones de adultos habían tomado una decisión sencilla. Proteger. Una y otra vez. Hasta que alguien decidió que la protección era demasiado costosa. Pope Leo cerró la caja. Esta habitación no se cierra. Rourke levantó la mirada. Santo Padre, no hasta que sepamos qué ocurrió con cada niño que fue enviado desde aquí. La frase cambió el ambiente. Porque ya no se trataba solamente de Daniel y Michael. Ahora había décadas de nombres. Décadas de decisiones. Décadas de personas que habían confiado en aquella casa. Y quizá alguien había cometido un error mucho más grande de lo que todos imaginaban. Pope Leo tomó la carpeta. Necesito todos los registros. Miriam preguntó. Todos. Todos. El Papa miró la puerta. Desde 1947. Daniel escuchó aquello. ¿Por qué? Pope Leo se agachó hasta quedar a su altura. Porque si esta casa prometió proteger a los niños, tenemos que saber si siempre cumplió esa promesa. Daniel asintió. Pope Leo se levantó. Y cuando salió de la habitación 7, nadie notó que, al fondo de la caja metálica, quedaba todavía un último sobre. Uno que no tenía nombre. Solo una fecha. Y una frase escrita en tinta roja. No abrir hasta que la casa esté en peligro. La casa estaba en peligro. Y ahora, por primera vez en décadas, el sobre estaba a punto de ser abierto. El sobre permaneció sobre la mesa durante varios minutos. Nadie quería tocarlo. La tinta roja parecía más oscura bajo la luz amarillenta de la habitación. No abrir hasta que la casa esté en peligro. Pope Leo XIV lo observó. Después miró a la hermana Miriam.
¿Quién dejó esto aquí? Miriam negó lentamente con la cabeza. No lo sé. El obispo Rourke permanecía junto a la puerta. No decía nada. Pope Leo tomó el sobre. Era antiguo. El papel se había vuelto frágil. Pero el sello todavía estaba intacto. Lo abrió con cuidado. Dentro había una sola hoja. No contenía una acusación. No contenía nombres de culpables. Contenía una advertencia. La persona que había escrito aquella nota explicaba que, con el paso del tiempo, algunas decisiones tomadas en nombre de St. Bridget's podían parecer necesarias. Podían parecer eficientes. Podían incluso parecer misericordiosas. Pero una institución podía perder su propósito lentamente sin darse cuenta. La hoja terminaba con una frase. Cuando llegue el día en que los niños sean tratados como un problema que debe trasladarse, revisen primero las decisiones de los adultos. Pope Leo dejó el documento sobre la mesa. Rourke cerró los ojos. Eso era de Eleanor, dijo. Pope Leo lo miró. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué ella hablaba así? La hermana Miriam asintió. Siempre decía que los adultos podían llenar una habitación con explicaciones cuando tenían miedo de decir la verdad. Pope Leo miró nuevamente los documentos. Entonces hizo algo inesperado. No pidió más información sobre el proyecto. No preguntó por los benefactores. No pidió una nueva evaluación financiera. Pidió los registros antiguos. Todos. Desde 1947. Durante la siguiente hora, los trabajadores comenzaron a traer cajas desde un almacén. Cajas de cartón. Cajas de madera. Carpetas cubiertas de polvo. Registros que nadie había abierto durante años. Los documentos fueron colocados sobre una larga mesa. Pope Leo comenzó a leer. Nombre tras nombre. Fecha tras fecha. Algunos niños habían permanecido allí unas semanas. Otros durante años. Algunos habían sido adoptados. Otros habían regresado con familiares. Y otros simplemente desaparecían de los registros después de ser trasladados. Pope Leo se detuvo frente a una carpeta. No había explicación. Solo una palabra. Transferido. Abrió la siguiente. Lo mismo. Otra. Lo mismo. ¿No hay información sobre dónde fueron? Preguntó. La hermana Miriam respondió. En algunos casos sí. En todos. No. Pope Leo cerró lentamente la carpeta. Entonces miró al obispo. ¿Quién aprobaba estas transferencias? Rourke respondió. Dependía del año. Y durante su administración. El obispo permaneció callado. Nathaniel. Rourke levantó los ojos. Yo aprobaba las decisiones finales. Pope Leo asintió. No hubo acusación. Solo una pregunta. ¿Cuántos niños fueron trasladados? Rourke miró las cajas. No lo sé. ¿Nunca lo supiste? Pensé que los registros estaban completos. Pope Leo señaló las carpetas. No lo están. El obispo se acercó. Tomó una de ellas. La abrió. Dentro había una fotografía. Un niño de 9 años. Debajo, una fecha. Y una nota. Traslado recomendado. Rourke miró la fotografía. Lo recuerdo. Pope Leo esperó. Se llamaba Samuel. ¿Qué ocurrió con él? Rourke pasó las páginas. No había respuesta. Buscó otra carpeta. Nada. Otra. Nada. Su respiración comenzó a cambiar. Pensé que había ido con una familia. Miriam preguntó. ¿Estás seguro? Rourke negó con la cabeza. No. Era la primera vez que lo decía. No sé. 2 palabras. Pero parecían más pesadas que cualquier confesión. Pope Leo colocó una mano sobre la carpeta. Eso es lo que tenemos que descubrir. Rourke lo miró. ¿Y si no podemos? Entonces tendremos que admitir que no lo sabemos. El obispo bajó la cabeza. Eso será terrible.
Pope Leo respondió. Lo terrible sería fingir que sí lo sabemos. El silencio volvió. Pero esta vez era diferente. Ya no era un silencio de miedo. Era un silencio de honestidad. Y esa honestidad estaba comenzando a cambiar al hombre que había defendido el proyecto unas horas antes. Rourke se sentó. Tomó otra carpeta. Después otra. Comenzó a leer. No como obispo. No como administrador. Como un hombre que finalmente estaba dispuesto a mirar hacia atrás. Encontró nombres que recordaba. Niños que habían jugado en el patio. Niños que habían compartido comidas. Niños que habían llorado cuando llegó el momento de marcharse. Algunos tenían fotografías. Otros no. Algunos tenían una dirección. Otros solamente una palabra. Transferido. Pope Leo se acercó a la ventana. Daniel y Michael estaban afuera con los demás niños. Ahora el autobús estaba apagado. La lluvia comenzaba a disminuir. Pero el Papa sabía que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. Porque aquella mañana había empezado con 18 niños. Ahora contenía décadas de historias. Y cada historia representaba una pregunta. ¿Quién había cuidado de ellos? ¿Quién había tomado decisiones por ellos? ¿Quién había escuchado sus voces? ¿Y quién había decidido que algunas preguntas eran demasiado incómodas para hacerlas? Pope Leo volvió hacia la mesa. Vamos a revisar cada registro. Uno de los miembros del consejo preguntó. ¿Cuánto tiempo llevará? Pope Leo respondió. El tiempo que haga falta. Pero el proyecto puede esperar. El hombre guardó silencio. Pope Leo miró al obispo. ¿Y usted va a ayudarnos? Rourke asintió. Sí. No hubo resistencia. No hubo condiciones. Solo una respuesta. Sí. La hermana Miriam observó al obispo durante unos segundos. Después colocó otra caja sobre la mesa. ¿Hay algo más? Rourke levantó la cabeza. ¿Qué? Los registros de los años en que usted estuvo aquí. El obispo se quedó inmóvil. Pope Leo abrió la caja. Dentro había una carpeta con su nombre. Nathaniel Rourke. Edad, 10 años. Fecha de ingreso. Febrero. Pope Leo leyó la primera página. Después la segunda. Y encontró una nota escrita por Eleanor Vance. El niño teme que volverán a abandonarlo. Necesita que alguien le diga que puede quedarse. Rourke se cubrió el rostro con una mano. La hermana Miriam se acercó. Te lo dije entonces. Él levantó los ojos. ¿Qué? No tienes que ganarte el derecho a quedarte. Rourke comenzó a llorar. Pope Leo no apartó la mirada. Porque ahora entendía la profundidad de la historia. El hombre que había intentado construir una institución perfecta había pasado años intentando demostrar que ya no era aquel niño. Pero quizá nunca necesitó demostrarlo. Quizás solo necesitaba recordar que alguien había decidido quedarse con él. Y ahora tenía la oportunidad de hacer lo mismo por otros. Pope Leo cerró la carpeta. Nathaniel. El obispo respondió con la voz quebrada. Sí. Mira a esos niños. Rourke caminó hasta la ventana. Daniel estaba sentado junto a Michael. Los dos hermanos compartían una manta. Ellos no necesitan que seas perfecto, dijo Pope Leo. Pausa. Necesitan que no los abandones. Rourke permaneció mirando durante varios segundos. Después dejó la llave de la habitación 7 sobre la mesa. Entonces no los abandonaré. Pope Leo asintió. Pero en ese instante, un trabajador entró apresuradamente. Llevaba otro documento. Santo Padre. Pope Leo se volvió. ¿Qué ocurre? El hombre extendió la hoja. Encontramos una cláusula adicional en los archivos de la propiedad. Pope Leo la tomó. Leyó una vez. Después otra. Su expresión cambió. Porque aquella cláusula podía detener el proyecto entero. Y también podía explicar por qué alguien había tenido tanta prisa por sacar a los niños de St. Bridget's antes del amanecer.
El trabajador permaneció frente a la mesa con el documento entre las manos. Nadie hablaba. Pope Leo XIV tomó la hoja. La leyó una vez. Después volvió a leerla. La expresión de su rostro cambió ligeramente. No era sorpresa. Era comprensión. La cláusula estaba escondida dentro de una modificación antigua del acuerdo de propiedad. No aparecía en los documentos utilizados aquella mañana para justificar el traslado. Pero seguía siendo válida. La propiedad de St. Bridget's no podía convertirse en una residencia privada mientras el edificio continuara siendo necesario para alojar a menores bajo protección de la diócesis. Pope Leo levantó lentamente la mirada. ¿Quién conocía esta cláusula? El trabajador respondió. No lo sé, Santo Padre. El Papa miró al obispo Rourke. Rourke permaneció inmóvil. Usted la conocía. El obispo tomó aire. Había visto una versión anterior. Y sabía que seguía vigente. Silencio. Pope Leo no insistió inmediatamente. Dejó el documento sobre la mesa. El consejo diocesano comenzó a murmurar. Algunos hablaban entre ellos. Otros revisaban sus teléfonos. Una mujer abrió rápidamente una carpeta electrónica. Santo Padre, dijo, esto podría invalidar el proyecto actual. Pope Leo respondió. No necesariamente. Todos lo miraron. Primero necesitamos comprobar qué significa legalmente. La mujer asintió. Pero si la cláusula sigue siendo válida, el comprador no puede recibir el inmueble para uso privado mientras los niños necesiten este lugar. Pope Leo volvió a mirar a los niños. Daniel no sabía qué decía el documento. Michael tampoco. Pero ambos podían sentir que algo estaba cambiando. El obispo Rourke se acercó a la mesa. Hay una explicación. Pope Leo lo miró. Entonces explíquela. Rourke señaló la cláusula. Fue incluida cuando la propiedad pasó a la diócesis. ¿Por qué? Porque Eleanor Vance quería impedir que algún día la casa fuera convertida en una residencia para personas con poder. Pope Leo preguntó. ¿Personas con poder? Rourke asintió. Obispos. Administradores. Benefactores. La hermana Miriam intervino. Eleanor decía que una casa para niños debía seguir siendo una casa para niños. Pope Leo observó los planos. La contradicción era evidente. La residencia del obispo estaba exactamente donde antes dormían los niños. No necesitaba más explicaciones. Pero todavía faltaba comprender por qué alguien había intentado sacar a los niños con tanta rapidez. Pope Leo preguntó. ¿Cuándo se descubrió esta cláusula por última vez? Nadie respondió. El trabajador que había encontrado el documento levantó la mano. La última anotación es de hace 12 años. ¿Quién la hizo? El hombre revisó la hoja. Nathaniel Rourke. Todas las miradas se dirigieron al obispo. Rourke cerró los ojos. Sí. Pope Leo esperó. ¿Por qué no apareció en los documentos del proyecto? Rourke tardó en contestar. Porque pensé que ya no tenía aplicación. ¿Por qué? Porque pensé que la diócesis había dejado de necesitar el edificio como residencia infantil. Pope Leo miró hacia la capilla. ¿Y los 18 niños? Rourke bajó la mirada. Siguen necesitándolo. La respuesta era sencilla. Demasiado sencilla. Pope Leo asintió. Entonces la cláusula sigue siendo relevante. Un miembro del consejo intervino. Pero debemos tener cuidado. El comprador podría iniciar acciones legales. Pope Leo respondió. Entonces tendremos que responder. Podría costarnos millones. Tal vez. Y podría perjudicar la reputación de la diócesis. Pope Leo lo miró. Más que expulsar a 18 niños antes del amanecer. El hombre guardó silencio. Pope Leo no quería convertir aquella conversación en un espectáculo. Pero sabía que había llegado el momento de decidir. La iglesia podía protegerse a sí misma. O podía proteger a los niños. Y quizá la verdadera pregunta era por qué alguien había pensado que esas dos cosas eran incompatibles. La hermana Miriam tomó la palabra.
¿Hay algo más? Pope Leo la miró. Eleanor Vance no solo dejó esta cláusula. Sacó otro documento. Era una carta. Dejó instrucciones para el día en que alguien intentara vender la propiedad. Pope Leo tomó la carta. La abrió. La primera línea decía: si algún día St. Bridget's deja de ser necesaria para los niños, no la vendan primero. Pregunten por qué dejó de ser necesaria. Pope Leo dejó escapar una respiración lenta. Era una pregunta mucho más incómoda que cualquier cláusula. Porque obligaba a mirar las causas. ¿Por qué una casa creada para niños había dejado de recibir suficiente apoyo? ¿Por qué las reparaciones se habían vuelto una carga? ¿Por qué los benefactores preferían una residencia privada? ¿Por qué la solución había sido trasladar a los niños? Y, sobre todo, ¿quién había decidido que aquella era la única solución? Pope Leo miró al consejo. No quiero detener el proyecto simplemente porque sea conveniente hacerlo. Todos escuchaban. Quiero saber si existe una manera de reparar este edificio sin expulsar a quienes lo necesitan. Un miembro del consejo preguntó. ¿Y si no existe? Pope Leo respondió. Entonces construiremos otra solución. ¿Con qué dinero? Con el dinero que podamos reunir. ¿Y si no es suficiente? Pope Leo permaneció tranquilo. Entonces tendremos que pedir ayuda. El hombre negó con la cabeza. Eso puede tardar meses. Pope Leo miró a los niños. Ellos han esperado toda su vida para que los adultos hagan algo. Pausa. Podemos esperar nosotros también. El comentario produjo un silencio extraño. No era una orden. Era una responsabilidad. Entonces el obispo Rourke habló. Yo puedo renunciar al proyecto de la residencia. Todos se volvieron hacia él. Pope Leo no respondió inmediatamente. No quiero que tome esa decisión solamente por culpa. Rourke negó con la cabeza. No es solamente culpa. Miró la fotografía del niño que había sido. Es memoria. Pope Leo asintió. Entonces recuerde. Rourke miró a Daniel y Michael. Recuerdo. En ese momento, Michael levantó la mano. Pope Leo se acercó. Sí. El niño señaló los documentos. Eso significa que podemos quedarnos. Pope Leo se agachó. Significa que estamos trabajando para que puedas quedarte. Michael miró a Daniel. Juntos. Pope Leo respondió. Juntos. Daniel cerró los ojos durante un segundo. Parecía contener algo. Quizá alivio. Quizá lágrimas. Quizá ambas cosas. Pero la situación todavía no estaba resuelta. La cláusula podía detener el proyecto. No podía reparar el tejado. No podía reemplazar la caldera. No podía pagar los salarios. No podía garantizar que los benefactores continuarían apoyando la diócesis. Y había otra cuestión. El acuerdo de venta ya había sido presentado. El comprador podía reaccionar. El consejo podía dividirse. Algunos benefactores podían retirar su dinero. Y la diócesis podía enfrentarse a una crisis financiera real. Pope Leo lo sabía. Por eso no prometió milagros. Prometió trabajo. Hoy, dijo, no vamos a celebrar una victoria. Miró a todos. Vamos a reconocer una responsabilidad. Después señaló la puerta. Primero, ningún niño sale de esta casa. Luego señaló los documentos. Segundo, revisaremos cada cláusula del acuerdo. Finalmente miró a Rourke. Y tercero, vamos a descubrir cómo reparar este lugar. El obispo asintió. Pero justo cuando parecía que la reunión había terminado, un miembro del consejo recibió una llamada. Escuchó durante unos segundos. Su rostro palideció. Colgó. Santo Padre. Pope Leo se volvió. ¿Qué ocurre? El hombre tragó saliva. El comprador acaba de enterarse de la cláusula. Y dice que no piensa esperar. Pope Leo permaneció inmóvil. ¿Qué quiere hacer? Enviar abogados esta misma mañana. El silencio regresó. Afuera,
La lluvia comenzaba a detenerse. Pero una nueva tormenta estaba llegando. No desde el cielo. Desde fuera de St. Bridget's. Y esta vez no podían detenerlas simplemente apagando un autobús. Pope Leo miró la antigua llave. Después miró a los niños. Que vengan. Nadie entendió exactamente qué quería decir. Hasta que añadió. Si quieren llevarse esta casa, tendrán que explicar primero por qué creen que vale más que los niños que viven dentro. El obispo Rourke respiró profundamente. La hermana Miriam cerró la carpeta. Daniel tomó la mano de Michael. Y en algún lugar de la ciudad, un automóvil comenzó a dirigirse hacia St. Bridget's. Dentro viajaban los representantes de la persona que esperaba comprar la propiedad. Todavía no sabían que el Papa estaba allí. Todavía no sabían que la venta había cambiado. Y todavía no sabían que una cláusula olvidada durante años acababa de convertir una simple transacción inmobiliaria en una batalla por el significado de aquella casa. La puerta principal permaneció abierta. La pequeña luz sobre el porche seguía encendida. Y por primera vez en mucho tiempo, St. Bridget's no parecía una propiedad esperando un comprador. Parecía un hogar preparándose para defender a sus hijos. Después de la reunión, Pope Leo XIV no regresó inmediatamente a la oficina. Caminó solo hacia la pequeña capilla de St. Bridget's. La puerta estaba entreabierta. Dentro no había nadie. Solo una cruz sencilla sobre el altar, unas pocas velas y la luz gris de la mañana entrando por las ventanas. Pope Leo se sentó en uno de los bancos. Por primera vez desde que había llegado, no tenía que hablar. No tenía que decidir delante de otras personas. No tenía que convencer al consejo. No tenía que responder al comprador. Podía simplemente permanecer en silencio. Sobre la mesa cercana estaban los 3 documentos que habían cambiado aquella mañana. La escritura. El informe. El acuerdo. Cada uno hablaba un lenguaje diferente. La escritura hablaba de una promesa. El informe hablaba de reparaciones. El acuerdo hablaba de obligaciones. Y, sin embargo, todos pretendían responder a la misma pregunta. ¿Qué debía hacerse con St. Bridget's? Pope Leo cerró los ojos. La ley tenía un propósito. Sin reglas, los débiles podían quedar todavía más expuestos. Sin procedimientos, cualquier persona con poder podía decidir según sus propios intereses. Sin responsabilidades claras, una institución podía convertirse en caos. La ley podía proteger. Pero también podía convertirse en una excusa. Porque una persona podía esconderse detrás de una regla y decir: yo solamente seguí el procedimiento. Y entonces aparecía la pregunta más difícil. ¿Qué ocurre cuando seguir correctamente una regla produce una injusticia? Pope Leo miró la cruz. No buscaba una respuesta que destruyera la ley. Tampoco buscaba una respuesta que ignorara las consecuencias. Buscaba algo más difícil. Una decisión que pudiera sostenerse delante de Dios. Porque la misericordia tampoco significaba hacer cualquier cosa en nombre de la compasión. Perdonar demasiado rápido podía convertirse en una manera de evitar la verdad. Decir, todo está bien, cuando alguien ha sido herido no siempre es misericordia. A veces es otra forma de silencio. Si Bishop Rourke había cometido un error, no bastaba con decirle que no debía sentirse mal. Había niños afectados. Había decisiones que debían revisarse. Había personas que necesitaban respuestas. La misericordia no podía borrar las consecuencias. Pero tampoco podía convertir el castigo en el único objetivo. Pope Leo pensó nuevamente en el rostro del obispo. Había visto vergüenza. No una vergüenza superficial. Era la vergüenza de un hombre que finalmente había reconocido al niño que había intentado olvidar. Aquel niño había necesitado una puerta. Había necesitado una llave. Había necesitado que alguien le dijera: puedes quedarte. Y años después, el hombre adulto había construido una vida intentando demostrar que ya no necesitaba aquella casa. Quizá allí estaba el verdadero conflicto. No entre el bien y el mal, sino entre la verdad que una persona quiere aceptar y la verdad que necesita aceptar. Pope Leo recordó la pregunta de Michael. Todavía tendremos nuestras llaves.
Era una pregunta sencilla. Pero quizá ninguna discusión teológica podía explicar mejor lo que estaba ocurriendo. El niño no preguntaba por contratos. No preguntaba por reputación. No preguntaba por el presupuesto. Preguntaba si todavía tendría una puerta que pudiera llamar suya. Pope Leo bajó la mirada. A veces, pensó, las grandes preguntas de la fe terminan apareciendo en preguntas muy pequeñas. ¿Hay un lugar para mí? ¿Puedo quedarme? ¿Alguien volverá por mí? ¿Alguien cumplirá su palabra? La Iglesia podía hablar de misericordia durante horas. Pero aquellas preguntas exigían una respuesta concreta. Pope Leo tomó la escritura original. La frase de Eleanor Vance seguía allí. Una cama segura. Nada espectacular. Nada grandioso. Una cama. Una puerta. Un lugar. Y quizá ese era el problema de las instituciones. Cuanto más grandes se vuelven, más fácil resulta pensar en términos de estructuras y olvidar las necesidades que existen dentro de esas estructuras. Pope Leo se levantó. Caminó lentamente hacia la cruz. No pidió que el proyecto desapareciera. No pidió que el obispo fuera destruido públicamente. No pidió que nadie fuera humillado. Pidió sabiduría. Porque sabía que una decisión equivocada podía producir otra injusticia. Si perdonaba a Rourke sin exigir responsabilidad, podía enviar el mensaje de que las buenas intenciones justificaban cualquier acción. Pero si lo castigaba sin permitirle reparar el daño, podía convertir la justicia en venganza. Había una tercera posibilidad. La verdad. La responsabilidad. La reparación. Y después, si era posible, el perdón. Pope Leo permaneció unos segundos frente a la cruz. Señor, murmuró, no permitas que confunda la paz con el silencio. La frase quedó suspendida en la capilla. Porque había una paz falsa. La paz que aparece cuando nadie habla. Cuando nadie pregunta. Cuando todos aceptan una explicación para evitar un conflicto. Pero también existía otra paz. Una paz que podía llegar después de la verdad. Después de reconocer el daño. Después de aceptar la responsabilidad. Después de hacer lo necesario para reparar. Esa paz costaba más. Pero duraba más. Pope Leo pensó entonces en los miembros del consejo. Algunos querían proteger la institución. Algunos temían perder dinero. Otros temían un escándalo. Otros simplemente querían que aquella mañana terminara. No todos eran indiferentes. Muchos tenían miedo. Y el miedo podía hacer que personas buenas eligieran caminos equivocados. Pope Leo comprendía eso. Pero comprender no significaba justificar. La misericordia podía explicar una herida. No podía fingir que la herida no existía. Miró nuevamente los documentos. La ley decía que los niños podían permanecer. La conciencia preguntaba si debían ser protegidos incluso después de que terminara ese plazo. La ley podía detener una expulsión. La misericordia preguntaba qué condiciones debían crearse para que ningún niño volviera a vivir aquel miedo. La ley podía identificar responsabilidades. La verdad preguntaba qué había permitido que aquella decisión pareciera aceptable. Y entonces Pope Leo comprendió que la verdadera elección no era entre ley y misericordia. Era entre una ley vacía y una ley al servicio de la persona. Entre una misericordia sentimental y una misericordia que tuviera el valor de enfrentar la verdad. Tomó la llave de la habitación 7. La sostuvo en su mano. Recordó al obispo diciendo que, cuando era niño, necesitaba tenerla debajo de la almohada. Recordó a Michael preguntando si todavía tendría la suya. 2 niños. 2 momentos. La misma necesidad. Seguridad. Pope Leo salió de la capilla. En el pasillo encontró a Bishop Rourke. El obispo estaba solo. Santo Padre. Pope Leo se detuvo. ¿Qué vas a hacer ahora? Rourke respondió después de una larga pausa. No lo sé. Entonces empieza por decir la verdad. El obispo asintió. ¿Y después? Pope Leo lo miró. Después, repara lo que puedas. Rourke bajó la cabeza. ¿Y si no es suficiente? Pope Leo respondió suavemente.
entonces seguiremos reparando. No había una victoria en esas palabras. No había una derrota. Solo responsabilidad. Y quizá eso era precisamente lo que la Iglesia necesitaba recordar. Que la misericordia no consiste en hacer desaparecer las consecuencias. Consiste en no abandonar a una persona mientras enfrenta las consecuencias y aprende a cambiar. Pope Leo miró hacia la ventana. La lluvia había cesado. El cielo seguía gris. Pero una franja de luz comenzaba a aparecer sobre los tejados. La mañana avanzaba. Y con ella llegaría una decisión pública. Porque dentro de St. Bridget's, la conciencia había hablado. Ahora faltaba saber si aquella verdad tendría el valor de salir de la capilla. Pope Leo sabía que no podía controlar lo que otros dirían. No podía impedir que algunos lo acusaran de ser demasiado duro. Otros dirían que era demasiado indulgente. Algunos hablarían de tradición. Otros de dinero. Otros de reputación. Pero él no buscaba una decisión que hiciera felices a todos. Buscaba una decisión que pudiera pronunciar sin bajar la mirada. Miró una última vez la cruz. Después cerró la puerta de la capilla. Y mientras caminaba hacia la sala donde lo esperaba el consejo, comprendió algo. No había llegado a St. Bridget's para ganar una discusión. Había llegado para descubrir qué clase de iglesia quería existir detrás de aquella puerta. Y la respuesta no dependería de un documento. Dependería de lo que hicieran después de conocer la verdad. Al acercarse el amanecer, no buscaba una respuesta que satisficiera a todos. Buscaba una respuesta ante la cual la conciencia no tuviera que bajar la mirada. Pero fuera de aquella pequeña capilla, el mundo ya comenzaba a escuchar rumores. Y muy pronto, Pope Leo tendría que decidir qué verdad estaba dispuesto a decir en voz alta. La mañana avanzaba. Pero dentro de St. Bridget's, nadie hablaba todavía de victoria. La venta estaba suspendida. La orden de traslado había sido revocada. Los niños seguían dentro de la casa. Y, sin embargo, Pope Leo XIV sabía que aquella decisión no podía quedarse encerrada entre las paredes de una pequeña capilla. Demasiadas personas habían sido afectadas. Demasiadas personas iban a preguntar qué había ocurrido. Por eso, antes del mediodía, Pope Leo comenzó a escribir. No quería preparar una explicación administrativa. Quería preparar un mensaje. Uno que pudiera ser escuchado por quienes estaban dentro de la iglesia y por quienes habían dejado de confiar en ella. Se sentó frente a una hoja blanca. Al principio escribió lentamente. Una institución puede tener reglas. Puede tener presupuestos. Puede tener edificios. Pero nunca debe olvidar a las personas para las que existe. Se detuvo. Lo leyó. Después continuó. La iglesia no demuestra su fortaleza cuando protege sus comodidades. La demuestra cuando protege a quienes no tienen poder. La primera persona que leyó el borrador fue la hermana Miriam. Lo leyó en silencio. Cuando terminó, levantó los ojos. ¿Es fuerte? Pope Leo preguntó. Demasiado. Miriam negó con la cabeza. No para los niños. Después llegó uno de sus asesores. Leyó varias páginas. Al terminar, permaneció unos segundos en silencio. Santo Padre, quizá podríamos suavizar algunas frases. Pope Leo levantó la mirada. ¿Cuáles? El asesor señaló una línea. Esta. La frase decía. Cuando una institución necesita esconder a los vulnerables para parecer fuerte, ya ha olvidado su misión. El asesor explicó que podía interpretarse como una crítica demasiado directa. Podía provocar titulares. Podía hacer que algunas personas pensaran que el Papa estaba atacando a la propia Iglesia. Pope Leo tomó el lápiz. Durante unos segundos pareció considerar la sugerencia. Después no tachó la frase. La dejó intacta. Entonces tendrán que escucharla con cuidado. El asesor pasó a la siguiente página. Otra frase estaba marcada. La dignidad de un niño no puede depender de si su presencia resulta conveniente. También recomendaron suavizarla. Pope Leo volvió a negar con la cabeza. No. Pero podría generar controversia. La verdad a veces genera controversia.
El asesor bajó la mirada. No tenía más argumentos. Entonces Pope Leo llegó a la última página. La hoja estaba casi vacía. Había dejado ese espacio deliberadamente. Porque todavía no sabía cómo terminar. Podía hablar de responsabilidad. Podía hablar de misericordia. Podía hablar de justicia. Pero quería una frase que un niño pudiera entender. Miró hacia la ventana. Daniel y Michael estaban en el patio. Michael llevaba algo en la mano. Era la llave de la habitación 7. Pope Leo observó al niño durante unos segundos. Entonces tomó el lápiz. Y escribió personalmente la última línea. No pidió a ningún asesor que la revisara. No pidió a nadie que la suavizara. Escribió. Si una puerta fue abierta para proteger a un niño, nuestra primera responsabilidad no es preguntar cuánto cuesta mantenerla abierta. Es preguntar qué ocurrirá con el niño si la cerramos. Pope Leo dejó el lápiz. La habitación quedó en silencio. El asesor volvió a leer la frase. Esta vez no hizo ninguna sugerencia. Solo cerró lentamente la carpeta. Pero el mensaje todavía no era público. Y mientras los documentos pasaban de una oficina a otra, los rumores comenzaron a circular. Alguien dijo que el Papa había detenido una venta. Otro afirmó que había ordenado una investigación. Alguien más dijo que el obispo sería removido. Nadie sabía exactamente qué era cierto. Pero todos sabían que algo había ocurrido en St. Bridget's. A primera hora de la tarde, algunos periodistas comenzaron a llamar. Preguntaban por la propiedad. Preguntaban por el proyecto. Preguntaban por los niños. La diócesis respondió con una frase breve. No hay comentarios mientras se revisan los hechos. Pero esa respuesta solo aumentó la curiosidad. En las redes comenzaron a aparecer fotografías del autobús detenido frente a la residencia. Una imagen mostraba la antigua luz del porche. Otra mostraba el cartel cubierto por una lona. Y otra mostraba a Pope Leo entrando en la pequeña capilla. La historia comenzaba a salir. Pope Leo lo sabía. Por eso pidió que nadie intentara esconderla. No borren nada, dijo. Un asesor preguntó. Incluso los comentarios negativos. Incluso esos. ¿Por qué? Pope Leo respondió. Porque no podemos pedir confianza y después controlar lo que la gente puede preguntar. La hermana Miriam escuchó desde la puerta. Sonrió ligeramente. El mensaje estaba listo. Pero todavía faltaba decidir dónde sería pronunciado. Pope Leo eligió un lugar sencillo. No quería una sala privada. No quería una conferencia cerrada. Quería hablar donde pudieran escuchar quienes estaban dentro de la iglesia y quienes estaban fuera de ella. El anuncio oficial sería publicado esa misma tarde. A partir de ese momento, todos sabrían que Pope Leo hablaría públicamente. Los periodistas comenzaron a preparar sus cámaras. Los asesores revisaron nuevamente el texto. El obispo Rourke recibió una copia. La leyó sentado solo. Cuando llegó a la frase sobre esconder a los vulnerables, cerró los ojos. Sabía exactamente por qué estaba allí. No era una acusación. Era una verdad. Y quizá una verdad era más difícil de soportar que un castigo. Daniel también recibió una explicación. ¿El Papa va a hablar de nosotros?, preguntó. La hermana Miriam respondió. Va a hablar de lo que ocurrió. Daniel miró la llave. ¿Y eso cambiará algo? Miriam sonrió. Ya cambió algo. ¿Qué? Ahora nadie puede decir que no sabía. Daniel guardó la llave en el bolsillo. Mientras tanto, el mensaje final fue colocado dentro de una carpeta negra. Pope Leo la cerró. No quedaba nada que suavizar. Nada que esconder. Nada que añadir. El texto estaba listo. Y cuando la carpeta fue cerrada, ya nadie preguntaba si Pope Leo iba a hablar. La única pregunta que quedaba era otra. ¿Quién tendría el valor de escuchar hasta el final? Porque al día siguiente, ante cámaras, miembros de la iglesia, familias y personas que nunca habían confiado en ella, Pope Leo iba a decir en voz alta lo que muchos preferían mantener dentro de una habitación cerrada. Y esa vez,
no habría una puerta que pudiera cerrarse para detener sus palabras. A las 10 de la mañana, la basílica estaba llena. No había sido preparada para una ceremonia especial. No había flores extraordinarias. No había música solemne. Pero las cámaras estaban allí. Los periodistas ocupaban las primeras filas. Representantes de la diócesis se encontraban junto a las columnas. Sacerdotes permanecían de pie en los laterales. Y, entre ellos, había personas que habían llegado simplemente porque habían oído que Pope Leo XIV iba a hablar. Algunos habían visto las imágenes del autobús. Otros habían escuchado rumores sobre los niños. Otros solo querían saber qué estaba ocurriendo con St. Brichets. En distintos lugares, familias miraban la transmisión desde sus casas. Una mujer mayor seguía las imágenes desde una pequeña cocina. Un hombre que había dejado de asistir a la iglesia hacía años observaba la pantalla sin decir una palabra. Una madre sostenía a su hija mientras escuchaba. Nadie sabía exactamente qué iba a decir Pope Leo. Pero todos sabían que la historia había comenzado con 18 niños y una puerta. Pope Leo entró lentamente. No llevaba una expresión de triunfo. Parecía cansado. Detrás de él caminaban la hermana Miriam y Bishop Nathaniel Rourke. Rourke llevaba la antigua llave de la habitación 7. Las cámaras comenzaron a disparar. Pope Leo llegó al atril. Miró a la multitud. Esperó. Después comenzó. Esta mañana no quiero hablarles de un edificio. Hizo una pausa. Quiero hablarles de una responsabilidad. La basílica quedó en silencio. En St. Brichets, 18 niños fueron colocados junto a un autobús antes del amanecer. Algunas personas se movieron incómodamente. 2 de ellos eran hermanos. Miró hacia un lateral. Daniel y Michael estaban allí con la hermana Miriam. Michael sostenía su pequeña llave. Y esos 2 hermanos habían sido asignados a lugares diferentes. Una mujer en las primeras filas bajó la mirada. Pope Leo continuó. Nos dijeron que era una necesidad administrativa. Pausa. Pero los documentos cuentan otra historia. Levantó una copia del informe de inspección. El edificio necesita reparaciones. Nadie lo discutía. La caldera necesita ser reemplazada. El tejado necesita reparación. El sistema eléctrico necesita actualización. Levantó la mirada. Pero el informe no decía que el edificio debía quedar vacío antes del amanecer. Después levantó el acuerdo de venta. Y el contrato tampoco decía eso. El silencio se volvió más profundo. Pope Leo dejó los documentos sobre el atril. El acuerdo permitía 30 días para preparar una transición segura. Miró directamente a Bishop Rourke. Entonces la pregunta no es por qué el edificio necesitaba reparaciones. La pregunta es: ¿por qué los niños tuvieron que desaparecer antes de que llegaran los benefactores? Las cámaras dejaron de moverse. Incluso los periodistas parecían contener la respiración. Pope Leo se apartó ligeramente del atril. Nathaniel. El obispo levantó la cabeza. Diles por qué. Rourke caminó lentamente hacia el micrófono. Sus manos temblaban. Durante varios segundos no pudo hablar. Finalmente dijo. Quería que el proyecto pareciera limpio. Nadie se movió. Quería que los benefactores vieran certeza. La voz del obispo se quebró. Quería que vieran una diócesis fuerte. Pope Leo permaneció detrás de él. Rourke apretó la llave. Y pensé que si los niños estaban fuera, nadie preguntaría por ellos. Un murmullo recorrió la basílica. El obispo cerró los ojos. Pensé que podía proteger el futuro de la diócesis. Abrió los ojos. Pero estaba protegiendo una imagen. Pope Leo se acercó. Su voz fue tranquila. ¿Quién te dijo que un niño que necesita una cama es un fracaso? Rourke negó con la cabeza. Nadie. ¿Quién te dijo que el niño de la habitación 7 debía esconderse? Nadie. Pope Leo hizo una pausa. Entonces, ¿por qué lo escondiste? El obispo miró a la hermana Miriam. Ella sostenía la fotografía antigua. El niño de 10 años. La llave.
La habitación 7. Rourke bajó la cabeza. Porque estaba avergonzado. La palabra llegó a toda la basílica. Avergonzado. No de los niños. De sí mismo. Del niño que había sido. Del lugar que lo había salvado. Pope Leo se acercó un poco más. Su voz se volvió todavía más suave. Entonces que la vergüenza termine aquí. Rourke levantó los ojos. Pope Leo se volvió hacia la multitud. Porque una institución puede cometer errores. Puede equivocarse. Puede tener miedo. Puede intentar proteger su reputación. Hizo una pausa. Pero no puede convertir a los vulnerables en el precio de su comodidad. La basílica quedó completamente inmóvil. Entonces Pope Leo pronunció la frase que había escrito aquella mañana. Si una puerta fue abierta para proteger a un niño, nuestra primera responsabilidad no es preguntar cuánto cuesta mantenerla abierta. Miró a Daniel. Después a Michael. Es preguntar qué ocurrirá con el niño si la cerramos. Nadie aplaudió. No era un momento para aplausos. Una mujer comenzó a llorar. Un sacerdote se llevó una mano al rostro. Uno de los periodistas dejó lentamente su teléfono sobre la mesa. El representante del comprador cerró su carpeta. No tenía nada que añadir. Pope Leo continuó. Hoy, la transferencia queda revocada. El ambiente cambió. Una respiración colectiva recorrió la basílica. La venta queda suspendida mientras se realiza una revisión independiente. El representante del comprador asintió lentamente. La cláusula de ocupación continúa vigente, dijo. Los niños pueden permanecer 30 días. Pope Leo lo miró. Permanecerán el tiempo que sea necesario para garantizar reparaciones y planes seguros de colocación. Luego se volvió hacia el tesorero de la diócesis. La reserva de emergencia reemplazará la caldera y reparará el tejado. El tesorero dudó. Esa reserva estaba destinada a la nueva residencia. Pope Leo levantó la antigua llave. Entonces finalmente se utilizará para una residencia que realmente la necesita. Silencio. Después Pope Leo miró nuevamente al público. Esto no significa que St. Bridget's no tenga problemas. Los tiene. No significa que el dinero no importe. Importa. No significa que las instituciones puedan ignorar sus responsabilidades financieras. No pueden. Pausa. Significa que nuestras responsabilidades deben tener un orden. Miró a los niños. Primero, las personas. Después, los edificios. Después, la reputación. Algunos miembros del consejo bajaron la cabeza. Pope Leo continuó. Una iglesia que protege sus edificios mientras pierde a sus hijos no está protegiendo su misión. La frase quedó suspendida. Pero Pope Leo todavía tenía algo más que decir. Y esto no termina con una decisión tomada esta mañana. Miró a Bishop Rourke. Habrá una revisión completa de los traslados anteriores. Rourke asintió. Todos los registros serán examinados. Todos. Sí. Y donde encontremos errores, los reconoceremos. Sí. Donde encontremos daño, intentaremos repararlo. Rourke respiró profundamente. Sí. Pope Leo volvió hacia la multitud. La misericordia no significa esconder la verdad. La justicia no significa abandonar a quien ha fallado. La verdad y la misericordia deben encontrarse en el mismo lugar. Su voz comenzó a perder la formalidad. Parecía hablar menos como una autoridad y más como un hombre. Quizá algunos de nosotros hemos aprendido a esconder nuestra necesidad. Quizá alguien nos hizo sentir vergüenza por pedir ayuda. Quizá alguien nos dijo que debíamos ser fuertes cuando lo único que necesitábamos era que alguien se quedara. Daniel miró a Michael. Michael apretó su mano. Pope Leo continuó. Si ese es su recuerdo, quiero decirles algo. Pausa. Necesitar ayuda no los hace débiles. Pedir una puerta abierta no los hace una carga. Y necesitar una cama segura nunca debería ser motivo de vergüenza. La basílica quedó en silencio. Esta vez el silencio no era incómodo. Era humano. Pope Leo cerró sus notas.
Hoy no estamos celebrando que una venta haya sido detenida. Estamos recordando algo mucho más sencillo. Miró la llave. Una casa vale algo porque protege vidas dentro de ella. Después miró a Daniel y Michael. Y una iglesia vale algo cuando sus puertas permanecen abiertas para quienes necesitan entrar. Pope Leo se apartó del atril. La transmisión terminó. Pero nadie se levantó inmediatamente. Las cámaras continuaron grabando. Los periodistas permanecieron inmóviles. Y Bishop Rourke seguía sosteniendo la llave. La misma llave que había llevado debajo de su almohada cuando era niño. Ahora la miró durante varios segundos. Después caminó hacia Daniel. Se arrodilló frente a él. Lo siento. Daniel no respondió inmediatamente. Miró a Michael. Después al obispo. ¿Podemos quedarnos? Rourke tragó saliva. Sí. Daniel asintió. Michael sonrió. Y por primera vez aquella mañana, la vieja llave dejó de representar miedo. Representó una promesa. Pero mientras las cámaras se apagaban y las personas comenzaban a salir de la basílica, nadie podía imaginar que la decisión tomada allí tendría consecuencias mucho más grandes que St. Bridget's. Porque en las horas siguientes, aquella frase sobre la puerta y el niño comenzaría a viajar por el mundo. Y algunas personas que nunca habían hablado de sus propias heridas empezarían a contar sus historias. La historia de St. Bridget's acababa de dejar de pertenecer solamente a los 18 niños. Ahora pertenecía a cualquiera que alguna vez hubiera necesitado que alguien dijera: puedes quedarte. 6 semanas después, la luz del porche de St. Bridget's seguía encendida antes del amanecer. Pero la casa ya no parecía la misma. El tejado sobre la lavandería había sido reparado. La vieja caldera había sido reemplazada. Las escaleras del porche habían sido reforzadas. Y el cartel que anunciaba la futura residencia del obispo había desaparecido del patio. En su lugar había una tabla de madera sencilla. Solo tenía unas palabras. St. Bridget's Home. Debajo, una frase todavía más sencilla. Ningún niño se va solo. No se había construido ninguna villa. No había suites para benefactores. No había un comedor privado ni un jardín cerrado. El proyecto había sido suspendido mientras continuaba la revisión independiente. Pero algo más había cambiado. La casa había vuelto a ser lo que siempre había prometido ser. Un hogar. Aquella mañana, Daniel estaba sentado en los escalones del porche. Michael estaba a su lado. Los dos tenían tazas de chocolate caliente entre las manos. Daniel miró la nueva placa de madera. Me gusta más esta. Michael preguntó. ¿Por qué? Daniel sonrió. Porque dice lo que pasa aquí. Michael miró la puerta. Después metió la mano en el bolsillo. Sacó la llave de la habitación 7. Todavía estaba atada al viejo cordón azul. La sostuvo frente a la luz. Ya no parecía una llave pesada. Parecía pequeña. Casi insignificante. Pero Daniel sabía lo que significaba. Una puerta. Un lugar. Una promesa. La hermana Miriam salió al porche. A sus 79 años, seguía caminando lentamente. Pero aquella mañana sonreía. ¿Dormiste bien? Michael asintió. Sí. ¿Y la oscuridad? Michael respondió. No fue tan mala. Miriam miró a Daniel. ¿Y tú? Bien. Ella se sentó junto a ellos. Durante unos segundos, los tres contemplaron el patio. Ya no había autobús. No había maletas. No había una lista de transferencias. Solo niños entrando y saliendo de la casa. Algunos corrían hacia el comedor. Otros se preparaban para la escuela. Y dos hermanos seguían sentados juntos. Juntos. Como debía haber sido desde el principio. Dentro de la residencia, Bishop Nathaniel Rourke ya no ocupaba la misma posición. Se había apartado del proyecto mientras continuaba la revisión. Había firmado la revocación de la orden de traslado. También había comenzado a reunirse personalmente con los niños que habían aparecido en aquella lista. No para pedirles que lo perdonaran. Al menos, no todavía.
Primero escuchaba. Preguntaba dónde habían ido. ¿Qué necesitaban? ¿Qué había fallado? Y, cuando descubría un error, lo reconocía. Algunos encuentros eran incómodos. Otros terminaban en silencio. Algunos niños no querían hablar con él. Rourke aceptaba eso. Había aprendido que la reparación no podía exigir una respuesta cómoda de la persona que había sido herida. Una tarde, volvió a la habitación 7. La puerta estaba abierta. Entró solo. Miró las dos camas. El mapa del sistema solar seguía sobre la pared. El pequeño dinosaurio de plástico estaba sobre la ventana. Y la bola de nieve agrietada seguía allí. Rourke tocó el marco de la puerta. Recordó al niño que había sido. Recordó la bolsa de papel. El abrigo demasiado grande. La llave debajo de la almohada. Y recordó algo más. Una mujer diciéndole que podía quedarse. Durante muchos años había pensado que aquella casa representaba su pasado. Ahora comprendía que también representaba una responsabilidad. No podía cambiar lo que había hecho. Pero podía decidir qué haría después. 6 semanas después, Margaret Byle volvió a St. Bridget's. La donante que había hablado aquella mañana había cumplido su promesa. Su fundación cubrió el dinero que faltaba para reparar el tejado. No pidió una placa. No pidió una habitación con su nombre. No pidió reconocimiento. Cuando la hermana Miriam le agradeció la ayuda, Margaret respondió: No hice nada extraordinario. Miriam negó con la cabeza. Ayudó a mantener una puerta abierta. Margaret miró a los niños jugando en el patio. Entonces valió la pena. La frase quedó allí. Sencilla. Sin ceremonia. Porque al final, la historia no había terminado con una gran victoria. No había desaparecido la necesidad. No habían desaparecido los problemas financieros. No habían desaparecido las heridas. Pero algo había cambiado. Los adultos habían dejado de fingir que las personas vulnerables eran un inconveniente. Habían comenzado a preguntar qué necesitaban. Y esa pregunta podía cambiar una institución. Una tarde, Pope Leo XIV regresó a St. Bridget's. No hubo cámaras. No hubo periodistas. No hubo discurso. Entró por la puerta principal. La hermana Miriam lo esperaba. ¿Cómo están? Bien. Los dos hermanos. Miriam sonrió. Juntos. Pope Leo caminó hasta la habitación 7. Daniel estaba allí. Michael también. El Papa miró la llave. ¿Todavía la tienes? Michael levantó la mano. Sí. Pope Leo sonrió. ¿Y quién duerme en la habitación 7? Michael miró a su hermano. Daniel respondió. Los dos. Pope Leo asintió. No necesitaba decir nada más. Antes de marcharse, se detuvo frente al nuevo cartel del patio. St. Bridget's Home. Ningún niño se va solo. Lo leyó una vez. Después otra. Y siguió caminando. Porque quizá esa era la verdadera lección de aquella mañana. Una institución no demuestra su grandeza por el tamaño de sus edificios. No por la cantidad de dinero que puede atraer. No por la belleza de sus proyectos. La demuestra cuando una persona pequeña, asustada y sin poder, puede mirar una puerta y saber que alguien la abrirá. Daniel había llegado a St. Bridget's con 13 años. Michael, con 8. Llegaron con miedo de ser separados. 6 semanas después, seguían juntos. Y la vieja llave de la habitación 7 seguía en sus manos. La casa no era perfecta. Nunca lo había sido. Pero ya no intentaba parecer perfecta. Intentaba ser fiel a su propósito. Y quizá eso era suficiente. Porque algunas promesas no necesitan edificios nuevos. Solo necesitan personas dispuestas a cumplirlas. La luz del porche seguía encendida. Y antes de entrar para la cena, Michael levantó la llave una última vez. La pequeña pieza de latón brilló bajo la luz. Después cerró los dedos alrededor de ella. Y entró. Junto a su hermano. Sin separarse. Sin mirar atrás.
Porque aquella noche, como todas las noches que vendrían después, sabían algo que 18 niños habían necesitado saber desde el principio. Había una puerta. Había una cama. Y alguien había decidido que podían quedarse.